esa caricatura que les acabo de mencionar, que incluso aparece en los libros de texto actuales, es completamente equivocado. No hay nada más irracional que imaginar un electrón girando en su propio eje. Es completamente imposible. Imposible simplemente porque no se puede medir. ¿Sí? Y en física, lo que no podemos medir no nos interesa. Eso se lo pueden decir a Maussan cuando lo vean. Entonces, ¿qué es el spin del electrón? Lo que entendemos hoy en día del spin del electrón es un grado de libertad interno de los sistemas cuánticos. El spin puede tomar valores discretos. Hay partículas que tienen spines enteros y hay partículas que tienen spines fraccionarios, como el electrón. El electrón tiene un spin fraccionario igual a un medio. ¿Qué significa este spin fraccionario igual a un medio? Significa que el spin es una propiedad que solamente tiene dos opciones. Siempre. Y solo dos opciones. Una es un medio y la otra es menos un medio. El número es suficientemente arbitrario, que se les puede antojar, pero tiene que ver con una propiedad fundamental de la naturaleza que está ajeno a esta charla. ¿Y qué significa eso? Es una propiedad que tienen los electrones que se manifiesta sobre todo en presencia de un campo magnético. Así que esta propiedad de spin se comporta más o menos como un imán, pero vamos a ver que no es propiamente un imán. Digo que se comporta más o menos como un imán, ¿sí? Porque ustedes saben que si colocan un imán en presencia de un campo magnético, el imán se va a orientar con respecto a las líneas de fuerza de ese campo magnético. ¿Cómo funciona una brújula, básicamente? ¿Sí? Entonces, el spin del electrón se manifiesta cuando hay campo magnético. Se orienta ya sea en la dirección del campo magnético o en dirección opuesta al campo magnético. Estas son las dos únicas posibilidades que tiene el spin. No importa cuál es la orientación del campo magnético que nosotros pongamos, el spin siempre se va a orientar o bien paralela o antiparalelamente a este campo magnético. De hecho, así fue como se lo encontró. Y ustedes ya saben, que aquí son especialistas en átomos, entiendo, ¿no? Ustedes ya saben, por ejemplo, qué ocurre cuando tomamos un átomo, como el de hidrógeno, que aparece en los libros de texto, y lo sometemos a la presencia de un campo magnético. Lo que vemos es que los niveles de energía de este átomo se desdoblan, ¿sí? Y eso recibe el nombre de efecto Zeeman, como ya saben todos ustedes. La razón del desdoblamiento de estos niveles de energía es que los electrones que conforman las diferentes capas atómicas orientan su spin o bien paralelamente o bien antiparalelamente al campo magnético. Y entonces los niveles de energía se estimulan en una energía más y en una energía menos aquel nivel de energía. ¿Sí? Es así de simple. Entonces lo que les voy a mostrar aquí es cómo se comportan estos spines y qué es lo que nos permite notar que tiene una propiedad que es inusual con respecto al mundo cuántico, al mundo clásico. Les prometo que después de este applet avanzaremos un poco más. Lo que vamos a ver aquí es el comportamiento de unos pequeños imanes que hacemos atravesar por un campo magnético generado por este magneto, ¿sí? Tenemos imanes, estos son completamente clásicos, el norte es blanco y el sur es azul. Aquí está el sur y el norte. Cuando los hacemos pasar por un campo magnético, la distribución de los imanes va a ser uniforme en la pantalla, ¿sí? Sin dejar ningún espacio en blanco, ¿sí? Este es un comportamiento completamente clásico de estos imanes. Y eso es lo que ocurre. Cuando, por el contrario, lo que hacemos es inyectar un electrón, por ejemplo, observamos lo siguiente. ¿Sí ven? No hay distribución de electrones en el interior, solamente se forman dos distribuciones claramente distinguidas en la pantalla.
Entonces, lo que decimos es que aquellos electrones que se incrustaron en esta región de la pantalla tienen, por ejemplo, spin más, y que estos electrones que se incrustaron aquí tienen spin menos. La decisión de si es más o menos es claramente arbitraria, ¿sí? Pero una vez que nos ponemos de acuerdo, eso funciona. Así que les digo que se comportan como pequeños imanes porque responden a la presencia de un campo magnético, pero no son imanes clásicos convencionales. Recuerden que en la transparencia anterior los imanes convencionales saturaban toda la pantalla. Aquí solamente tenemos estos dos. Y esto también aparece en los libros de texto, ¿sí? Es un experimento muy conocido que se pone en todos los libros. ¿Alguien recuerda cuál es? Exactamente. Y hay una historia fascinante con ese experimento de Sternberg. Porque ciertamente no esperaban que ocurriera esto. Esperaban la discretización espacial de la magnetización de los átomos de plata. ¿Por qué átomos de plata? ¿Alguien sabe? En el Stern-Gerlach lo que hacen es inyectar a través del magneto átomos de plata. ¿Por qué? No sé, en el experimento de Stern-Gerlach ni siquiera se sospechaba que existía esa propiedad llamada spin. Los átomos de plata son eléctricamente neutros. ¿Sí? No tienen carga eléctrica. Si ustedes pasan una carga a través de un campo magnético, la carga responde a la presencia del campo magnético. Es un ejemplo típico de electro cuando le decimos a los estudiantes. Tiene un electrón moviéndose y entonces se encuentra la presencia de un campo magnético. ¿Qué ocurre con el electrón? Hace esto. Entonces, para que el efecto que se observase fuese puramente de las propiedades de los átomos no debidas a su carga eléctrica, se usaron átomos de plata precisamente. ¿Sí? Y lo que se encontró fue precisamente estos dos machones. Ahora, ese experimento atribuyó un valor específico a una letra que tiene, a una cantidad física que se representa con la letra G y se conoce como el factor G de la D. ¿Es una familiar? ¿No? Bueno, ese factor G de la D lo atribuyeron como 1 a mano con este experimento de Stern-Gerlach porque los números permitían que salieran así. Y eso tiene que ver con que asignemos el spin 1 medio y menos 1 medio a los electrones. ¿Sí? Después Dirac nos enseñó cómo tenían que cuantizarse los campos electromagnéticos y con la formulación relativista de la mecánica cuántica nos enseñó que ese factor G de la D es una propiedad intrínsecamente cuántica. ¿Sí? Y ese factor G de la D es fundamental, es una cantidad fundamental en la física contemporánea. Se ha medido con una precisión de hasta 20 cifras significativas. Es impresionante la precisión. ¿Sí? Entonces, este comportamiento de spin, esta propiedad de spin, ni siquiera es puramente cuántica. Pero es que, claro, es una propiedad cuántico-relativista de los sistemas físicos. ¿Sí? Entonces, completamos esto. Y este es el comportamiento cuántico de estos spins. Observen también que solamente tenemos dos posibilidades para el spin, así que es en muchos sentidos equivalente a los átomos de dos niveles que mencionábamos instantes atrás. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien, ahora que tenemos eso, mira, a ver, son los ingredientes que voy a usar casi al final de la charla para explicarles cómo podemos usar estos spins y o los átomos de dos niveles para codificar información igual que codifican información estas computadoras, pero con unas habilidades muy superiores a la forma que tenemos de codificar hoy en día esa información. Entonces, ahora quiero hablarles también de correlaciones. Esto tiene que ver con entrelazamiento, que es parte del título de la charla. Estamos acostumbrados en la física convencional a encontrar correlaciones. Estas siempre aparecen, en todas partes. Aparecen cuando hay, sobre todo, un principio de conservación. Por ejemplo, en el ejercicio de la granada convencional que le ponemos a los estudiantes de pregrado, cuando están viendo física newtoniana,
les decimos, hay una granada de masa m que explota, se divide en dos partes, el momento lineal tal, determine dónde va a estar la otra parte de la partícula. Lo que hacen es usar principios de conservación. ¿Sí? Cuando hay principios de conservación, el momento lineal de esta partícula está correlacionado con el momento lineal de esta otra partícula. Porque si la partícula inicial estaba en reposo y se divide solamente en dos partículas, el momento lineal total del sistema tiene que ser cero. Como el momento lineal es un vector, el módulo de este vector debe ser igual al módulo del vector que está acá. Pero la dirección de esta partícula, debido a su momento, debe ser opuesta a la de esta. ¿Sí? Y eso establece una correlación entre esta partícula y esta otra, debida a un principio de conservación. En este caso, ese principio de conservación es el de momento lineal y el de energía. ¿Sí? Entonces, cuando hay un principio de conservación en física, siempre hay correlaciones. Siempre. Aquí tenemos lo propio, pero ahora estoy pensando en momento angular. ¿Sí? Aquí tenemos el sistema que decae en dos partículas. Piensen que este sistema tiene este momento angular, que es un vector. Este tiene este otro momento angular. Si el momento angular inicial de la partícula original era la suma de los momentos 1 y 2 debe dar como resultado el momento inicial. ¿Sí? Esa es otra característica que tienen los sistemas clásicos y no clásicos, siempre. También le podemos complicar un poco la existencia a los estudiantes diciéndoles, ¿sabes qué? Además, la partícula de la derecha sale girando en dirección horaria. ¿Cómo va a salir la otra partícula? Girando en dirección opuesta, porque el momento angular inicial era cero. ¿Sí? Entonces sabemos que hay una correlación entre el momento angular de esta partícula y el de ella. Porque si yo encuentro que esta partícula está girando a la derecha, ¿qué sé de la otra partícula sin medir? ¿Qué es lo que sé? Está girando en la dirección opuesta. Entonces yo puedo saber qué es lo que ocurre con esta partícula sin hacer medición de la propiedad en esa partícula, simplemente porque hay una correlación. Y esa correlación en ese momento se debe a un principio de conservación. En este caso se conserva el momento angular. ¿Sí? Bien, pero no necesitamos principios de conservación para que haya correlaciones. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí hay una correlación. Porque pensando en un ser humano convencional, solamente tienen dos pies y generalmente tienen un pie derecho y un pie izquierdo. Les aclaro que ese no es mi caso cuando se trata de bailar. Entonces, estoy escogiendo este ejemplo porque verán que solo hay un calcetín derecho y un calcetín izquierdo. Un calcetín derecho y un calcetín izquierdo. ¿Sí? Si yo pongo estos calcetines en una caja y les pido sacar uno de los calcetines y que me digan cuál es el otro calcetín, el calcetín que se quedó en la caja, pensando en que no les estoy haciendo trampa y que son calcetines de una persona normal, ¿sí? Ustedes sabrán que el calcetín que está dentro de la caja es el derecho si el que tienen en la mano es el izquierdo, sin hacer ninguna medición. Y entonces lo único que tienen que hacer es abrir la caja y constatar que en efecto el que estaba ahí es el que dijeron, ¿verdad? Eso siempre ocurre. Sin embargo, se dan las correlaciones de muchas formas. En física debe haber principios de conservación. Aquí con los calcetines tenemos izquierdo y derecho porque hay tal. Simetría. ¿Sí? ¿Perdón? Simetría. Simetría, ciertamente, pero también hay una cuestión de gustos. ¿De qué color es mi calcetín? No se ha bañado. ¿Sí ve? ¿Me puedes decir de qué color es mi otro calcetín? A ver, ¿puedes subir el volumen? Igual café. ¿Te apuestas un café a que el otro calcetín es café? ¿Sí? Perdónenme la grosería, ¿eh? Ya voy. Vamos por el café. Sin embargo, esto es una correlación.
Es asimétrico. Porque hay gente loca que gusta de combinar los calcetines. Y habrá la correlación cuando sabes que esa gente loca siempre usa un calcetín café y un calcetín morado. Si tú sabes eso a priori, sí, hay una conservación. Si yo me quito los calcetines y los meto en una caja y sacas el primero, bueno, los lavo antes, ¿no? Sacas el primero y es el morado, ¿qué vas a poder decir del que está dentro? Que es el café, ¿sí? Entonces, estos principios... estos principios de conservación aparecen de muchas formas. No necesitamos algo tan complicado como una extrusión o algo así en los sistemas. Y estas correlaciones se usan en muchas áreas de la física. Pero hay una peculiaridad con esto que tenemos. Estas correlaciones de las que les estoy hablando son limitadas. Las usamos para ese dispositivo también. Pero existe una clase de correlaciones en los sistemas cuánticos que son todavía más ricas, locas, fascinantes e intrigantes. Órale. ¿Ustedes qué dirían? En esta fotografía, ¿cuál es el original y cuál es el reflejo? ¿Puede alguno de ustedes apostar y decirme cuál es? Ya gané un café por aquí, una dona. ¿Quién apostó una? La frase que está aquí, ¿realmente crees que la luna ¿Es de qué sale? existe solo cuando la miras? Esa frase es de Einstein. Claro. Se la dijo al mejor de sus biógrafos, Abraham Pais, que también era un físico, en una caminata que tenían de Princeton hacia la casa de Einstein, y estaban hablando precisamente de entrelazamiento cuántico. Sí, sí, sí. Era una cosa que nunca le gustó a Einstein. Se murió intentando, además de la gran unificación, intentando entender este misterio del entrelazamiento cuántico. Y se lo dijo a Abraham Pais con la idea de mostrarle su filosofía del comportamiento de la naturaleza. Porque Abraham Pais le mencionaba las interpretaciones de Heisenberg y los jóvenes más prometedores de la física del siglo pasado que contradecían lo que decía Einstein. Para Einstein hay una única realidad, solo una. Y esa existe independientemente de si ustedes la están observando o no. ¿Sí? Y esto que les dije al principio, si estuviera Einstein sentado aquí ya me habría mandado a volar y se hubiese salido de la sala, porque lo hacía. Cuando les digo que, por ejemplo, la energía del átomo no está definida hasta en tanto no le preguntemos qué energía es. Antes de eso está en una superposición de estados de energía. Esa parte no le gustaba a Einstein, porque decía que no puede ser tú o tú o tú el que le diga a la naturaleza cómo comportarse. Es al revés, es la naturaleza la que te dice a ti, a ti y a ti qué hacer y cómo comportar, independientemente de si la observas o no. Eso, como pueden observar, tiene un trasfondo filosófico. Pero independientemente de la razón que motivó a Einstein a dar esa clase de argumentos, estaba equivocado. Hoy en día lo sabemos. Pero este maldito bicho, hasta cuando se equivocaba, tenía razón. Con esta forma de pensar generó una crisis en el conocimiento del siglo pasado que dio lugar a esta noción de entrelazamiento que es hoy en día se encuentra todos los días en los laboratorios de primer mundo, incluso en los nuestros también. Se constata todos los días que esta noción de entrelazamiento no solamente es real, sino que es útil y podemos sacar provecho de ella. ¿Sí? Eso está asociado con este artículo, el famoso artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, el de la famosa paradoja EPR, ¿sí? Que tiene mucho de misticismo, mucho de realidad y mucho de historia de la ciencia apasionante. En este artículo, intentando dar una explicación de que algo en la teoría cuántica fallaba, este artículo, como ustedes pueden ver, es el 35. La teoría cuántica la entendemos como conformada ya completamente en el 27. ¿Sí? Y Einstein no estaba de acuerdo en el 35.
Y con esto plantea una situación donde no puede ser posible lo que yo les dije, lo que yo les dije aquí, líneas atrás. Observen que les dije que si yo sé cuál es el momento angular de esta partícula, ¿sí?, y sé que hay un principio de conservación implicado, automáticamente, sin hacer ninguna medición, sé cuál es el momento angular de la otra partícula. ¿Sí? Si yo pongo esta partícula aquí donde estamos y esta otra partícula la mando a Andrómeda, ¿sí?, ¿cómo es que esta partícula se enteró cuál era el momento angular de esta primera? ¿Sí? Es decir, supongan que yo mido el momento angular de esta partícula y encuentro que está girando de esta forma. ¿Sí? Nosotros decimos que hay un principio de conservación asociado y por lo tanto la otra partícula debe estar girando de la otra forma. Si no tuvo interacción con ningún otro sistema en el camino, ¿sí?, cuando yo hago esa predicción y le pido a mi colega en Andrómeda que verifique cuál es el momento angular de la otra partícula, ¿sí?, me dice, ¿sabes qué? Es que está girando a la izquierda y yo encontré que la mía estaba girando a la derecha. Lo que le angustiaba a Einstein es que debería haber una comunicación entre estas dos partículas para que se pongan de acuerdo. Ah, si a ti te encuentran girando en este sentido, tú debes girar en el otro, y así. Y para él era imposible esa comunicación, porque, de acuerdo con su teoría especial de la relatividad, solamente la luz en el vacío se propaga con la mayor rapidez posible en el universo. Igual así. Y si esto está en el planeta Tierra y esto está en Andrómeda, una vez que observamos cuál es el momento angular de esta partícula, si esta partícula le manda una señal a esta otra, incluso si es un fotón, si es una señal electromagnética, la señal tarda un cierto tiempo en llegar a la otra partícula. Y entonces, ¿cómo es que esta se enteró que debería girar a la derecha si esta estaba girando a la izquierda? ¿Sí? Y para Einstein, como su teoría especial de la relatividad estaba bien, ¿verdad?, ¿sí?, esto no podía existir. Y esto es lo que llamó una comunicación fantasmagórica entre estas dos partículas, ¿sí?, y no le gustaba. Y eso es lo que plantean en este artículo. Palabras más, palabras menos. Y eso es lo que se conoce como el experimento Einstein-Podolsky-Rosen o la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. Sin embargo, aquí sé que han venido colegas míos a hablar de cosmología y gravitación, entre otras cosas, ¿verdad? Está de moda esto de las ondas gravitacionales también. No sé si saben quién es Rosen. Einstein sí lo conocen, todos lo recuerdan. Rosen era un estudiante que trabajaba con Einstein, muy brillante también. En este paper ya estaba graduado, pero trabajó con Einstein para entender el comportamiento de sus ecuaciones en gravitación. Y se dieron cuenta que eso daba lugar a una singularidad, que muy pronto se llamó el puente de Einstein-Rosen. ¿Les suena familiar a ustedes? Les voy a decir cómo sí les debería resultar familiar, pero desconocen la relación que les quiero mostrar. Eso lo conocen ustedes como agujero de gusano entre los universos. ¿Sí? Estos agujeros de gusano que permiten hacer viajes interespaciales, etcétera, que parecen de ciencia ficción, pero que hay una cierta razón para creer que son ciertos. En el lenguaje técnico científico se conocen como puentes de Einstein-Rosen, porque ellos fueron los primeros en mencionar eso. Ese Rosen es este muchachito que tiene aquí. Muy brillante, muy bueno. Sin embargo, ¿qué saben ustedes de Podolsky? Absolutamente nada. Podolsky es un colador. Es un científico ruso, joven, al cual la historia de la ciencia le debe este artículo y la posibilidad del cómputo cuántico. Podolsky estaba en Estados Unidos, de origen ruso, necesitaba arreglar el asunto de la Green Card, por lo tanto necesitaba una plaza
en alguna institución urgentemente. Pero para eso, como ustedes saben, se necesitan publicaciones, se necesita actividad científica, ¿sí? Y él estaba desesperado porque no tenía ni ideas ni se le ocurría nada. Resulta que en el instituto se tropieza con Rosen en el café y empiezan a platicar y se vuelven amigos. Y Rosen le platica a Podolsky Es bueno tener amigos. lo que Rosen suele discutir con Einstein de esto, del entrelazamiento y de estas nociones. Y entonces Podolsky se pone a escribir el artículo con las ideas que le ha dicho Rosen, que ha discutido con Einstein, y sin avisarle a Einstein y sin avisarle a Podolsky, una vez que tiene la versión, lo manda a Physical Review. Pero además, tiene la gentileza de avisarle a los medios de comunicación. El New York Times publica la nota. Einstein ataca la teoría cuántica. Bla, 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 bla. Einstein no tenía ni idea. Se entera de la nota justo ese día porque abre la puerta y como siempre, ¡boom!, una bola de fotógrafos, de periodistas ahí preguntándole por qué está atacando a la teoría cuántica, ¿no? Y cuáles son las interpretaciones de su nueva publicación. Y Einstein dice, ¿mi publicación? ¿Cuál publicación? Pues la de Physical Review, que acaba de ser aceptado y tal. En ese momento Einstein se enteró de que era autor del artículo Einstein, Podolsky, Rosen. Así sí puso los tres nombres. El paper ahí está. Sí, pues Einstein, Podolsky, Rosen. Pero sin avisarles. Sin avisarles. Y eso está documentado. La conclusión de la historia es que Podolsky obtuvo una plaza y la dio un cargo. No hizo más. Dicen que es el artículo más citado. Sí, lo divertido es, se me olvidó, les iba a traer una gráfica del comportamiento de este artículo. Los primeros años fue completamente ignorado. Pero después hubo un investigador que se percató de que esto se podía verificar en el laboratorio. Y entonces es como llamó la atención. Solo la posibilidad de que esto pudiese verificarse en el laboratorio generó una discusión muy intensa con experimentalistas y teóricos sobre las implicaciones de que esto fuese cierto o no. Y resulta que fue cierto. ¿Sí? Se mide en los laboratorios. Entonces después hay un incremento de citas de este paper y hoy en día es el más citado, no solo de Einstein, sino de la física teórica en todos los tiempos. Y es el artículo que realmente lo escribió Einstein. Después, si hay oportunidad, me acercaré a platicarles sobre la historia de la ciencia de estos pasajes, que es bien apasionante. Tuve el cuidado de poner a Einstein en primer lugar. Pues sí, porque ni siquiera está en orden alfabético. A mí no me hubiese molestado que pusiesen mi nombre ahí, aunque no había ni siquiera, mis padres ni siquiera habían sido proyectados todavía. Pero bueno, esta es una historia negra que siempre existe. Chicos, jóvenes, la ciencia la hacemos los seres humanos, que tenemos tripas muy grandes. Y en la mayoría de las ocasiones estas tripas nos mueven a hacer la investigación. De verdad. Toda la historia de la ciencia está basada en eso. Newton, para no ir muy lejos, era un tipo de lo más nefasto. Despedazaba a sus contrincantes con el poder que había adquirido. Hay muchos pasajes al respecto. Entonces, yo siempre he pensado que en nuestras instituciones debería haber una materia de historia de la ciencia, porque eso nos acerca a estos personajes tan grandes y nos permite ver que lo que hacen es accesible, ¿no? Muchos de los estudiantes en mis cursos, cuando les platico estas historias, asisten a la siguiente clase pensando que les voy a contar otra historia y no, una y cuando veo que estoy perdiendo público vuelvo a contar historias. ¿Por qué? Porque el amarillismo nos encanta a todos, ¿no? La verdad. Y si es de ciencia, más. Por cierto, ¿saben? Einstein se casó con su hija. Entonces, Einstein se casó dos veces. Es una caricatura de una versión del EPR que se debe a a Bohm, perdón, y es precisamente con momento angular, y ese momento angular es como les dije, ¿sí? Es un sistema que decae en dos partículas,
una que tiene este momento angular y esta otra que tiene este otro momento angular. En particular, pueden ser espines, como los que les mostré hace un momento, espina hacia arriba y espina hacia abajo. Eso hace que el momento total sea cero. Estas propiedades se miden hoy en día en los laboratorios de óptica cuántica de cualquier institución medianamente seria. Lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es también una caricatura. Este es un cristal no lineal, es decir, tiene propiedades que responden en forma no lineal a las señales electromagnéticas. Lo que hacemos es inyectar un láser rojo y se producen dos conos de luz. Y en estos conos de luz, la luz sale con un momento angular dado y aquí con el momento angular ortogonal a este otro cono. Y en las intersecciones de estos conos, en estos dos puntos, los fotones que salen ahí salen en este estado EPR, este estado que se conoce como entrelazado. A continuación les voy a dar más detalles de esto. Ah, órale. Sí. Y entonces los producimos en el laboratorio con mucha facilidad hoy en día. Y estos estados entrelazados, como les voy a comentar más adelante, son fundamentales para facilitar los cálculos que se pueden hacer con una computadora cuántica. ¿Son dos fotones o es como el electrón que pasa por dos rendijas? No, aquí sí son fotones. Este es Son dos. este es un cono de luz. Esto es obviamente una caricatura, pero es un cono de luz. Es un continuo de fotones. Es una señal electromagnética. Claro está en que uno, al medirlos, usa APDs, fotodetectores de avalancha, ¿sí? Y lo único que está detectando en los dispositivos son single photons, o sea, fotón por fotón. Esta es una imagen obtenida en el laboratorio de Anton Zeilinger, que no les sorprenda que en el futuro se gane el premio Nobel, porque ha hecho muchos avances en fundamentos de la teoría cuántica usando luz. Esta es una imagen real con energías, porque este cristal es no lineal y produce... lo que hace el cristal no lineal es estimulado en sus átomos espontáneamente por uno de los fotones del láser que le estamos inyectando. Entonces, este átomo es estimulado, ¿sí? Es excitado, y entonces ocurre lo de la mínima energía y desciende a su estado previo, pero liberando dos fotones, ¿sí? Que no tienen nada que ver con este. Este lo mata y da lugar a dos nuevos fotones, con un principio de conservación. La energía se conserva, es decir, que la frecuencia del fotón incidente corresponde a la suma de las frecuencias de los fotones salientes. El momento angular se conserva, el momento lineal se conserva, la polarización se conserva, ¿sí? Y eso da lugar a esto. Entonces, por eso ven los diferentes colores. Y en estos puntos, ustedes tendrán fotones entrelazados en frecuencia verde, aquí fotones entrelazados